Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, ya me conocen, ya conocen el canal, la mayoría. Este, l- Les pido por favor que si pueden eh, le den like a los videos que realmente les guste. No dejen de hacerlo porque es una forma de apoyar el canal. No dejen de suscribirse, no dejen de compartir este material que quizás le puede ser útil a muchas personas. El tema que hoy nos convoca es el tema del arte. Ya lo hemos hablado en otro momento. La idea es ir explayándonos un poco sobre la temática. Eh, y bueno, comencemos. Vamos a hacerlo rápido y sencillo. Yo les voy a dar mi idea, un poco de, o la idea que yo, digamos, más adhiero sobre qué es el arte. Es una visión más filosófica. Este, y que muchas veces es muy difícil de definir. Cuando hablamos de arte, generalmente, ustedes van a ir viendo seguramente en las proyecciones, eh, se asocia a muchas palabras, ¿no? Sobre todo a la emoción. El arte generalmente nos conmueve, nos atrae, tiene que ver con algún tipo de idea que se quiere expresar de alguna manera, ¿no? Hay como el artista, la persona, tiene una necesidad, podríamos decir, de expresar una emoción o algún tipo de idea o de representar algo, de hablar, comentar. Hay algún tipo de comunicación ahí sobre algo que por lo general suelen ser o emociones o ideas. Ahora, estas emociones, estas ideas trascienden la voluntad, porque no es que uno se sienta y dice hoy quiero ser artista y crea una obra de arte, no. Generalmente le viene lo que decimos la inspiración, ¿no? Trasciende la voluntad de la persona, por eso vamos a decir que nos atraviesa, ¿sí? Es por eso estaba buena esta idea de es una necesidad que el artista tiene. Ahora, el arte después estas emociones, estas ideas, las podemos plasmar de alguna manera, digamos, podemos, las, tomamos algún tipo de medio, que puede ser el teatro, otras personas eligen la fotografía, otros eligen la pintura, otros eligen la música, lo que sea, ¿bien? Podemos elegir cualquiera, todas son arte, generalmente nos referimos a todas esas como arte, vamos a ver que en realidad no es tan así porque lo que estamos eligiendo en realidad son áreas, la música, la pintura, etcétera, son áreas en sí. Cada área tiene, digamos, son un conjunto de reglas generalmente sobre algo. Por ejemplo, la música es un conjunto de reglas sobre cómo combinar los sonidos. La fotografía es un conjunto de reglas sobre cómo manejar la luz. Y así con cada una de las áreas. Es decir, lo fundamental es que son un conjunto de reglas sobre cómo manejar algo. Bien, nosotros ponemos ese conjunto de reglas a disposición de esta necesidad que antes llamamos arte, de esta emoción o de esta idea que se nos impone. Esto que necesitamos expresar, bueno, elegimos un medio en principio. Ahora, este medio, como dijimos antes, el arte podría atravesar a todas. No es exclusivo, no es arte en sí mismo tampoco. ¿Por qué digo que no es arte en sí mismo? Porque, por ejemplo, nosotros podemos saber combinar los sonidos y combinarlos, por ejemplo, en un MIDI o lo que sea. Y eso en sí mismo no es arte. No cualquier cosa, cualquier combinación de sonidos se convierte en arte. Tiene que haber algo más, ¿sí? O podemos tocar un par de notas al tuntún dentro de una escala y eso no es arte en sí mismo. Son un montón de notas sueltas, aunque puede ser completamente correcto. Y un buen ejemplo de esto es la música, ¿no? A veces uno dice, bueno, por ejemplo, el tango, el flamenco, si uno ve una partitura y la pone en un MIDI, no suena. Sin embargo, la combinación y los tiempos son correctos. Hay algo del sabor de la música, ¿no? De la expresión, del estilo. Hay cosas que no se pueden escribir de manera reglada solamente. Tomemos uno, por ejemplo, una de las áreas, la fotografía. Eh, Tenemos dentro de la fotografía cámaras, un nivel más de concreción. Antes hablábamos de regla, la regla todavía es abstracta, ¿sí? Primero hablamos de emoción, ¿sí? E ideas. Ese es el nivel más abstracto.
un nivel más concreto, más cognitivo, son las reglas dentro del área elegida. Y ahora tenemos un nivel más concreto todavía, que son los objetos. Dentro de la fotografía pueden ser cámaras, trípodes, paisaje, el paisaje físico que le queremos sacar la foto. Por ejemplo, en la música son los instrumentos, en la pintura serán los pinceles. Es el nivel más concreto, así. Bien concreto, material. Ahora, esto tampoco es el arte, ¿sí? Tanto, digamos, una cámara de foto, una guitarra, no son artes en sí, son instrumentos dentro del área elegida o que suelen utilizarse en el área elegida. En la zona, digamos, dependiendo que elegimos en la zona roja dentro de la figura que ven en la foto. Luego, digamos, con esos instrumentos hacemos algo, una foto, una canción, etc. Esto tampoco es el arte, es el objeto de producción artística, es la obra, y acá es el punto más difícil de definirlo, porque uno tiende a decir ese cuadro es arte, esta canción es arte, y en realidad no, eso es un soporte en el cual se plasma, es un soporte físico donde plasmamos el arte, pero el cuadro en sí mismo no es arte, sino lo que representa, lo que quiere decir ese cuadro está el arte. En la forma en que se combinan los sonidos de una música puede estar el arte, ¿sí? No en sí mismo el sonido es arte, ni tampoco la canción, el cuadro, ahí es donde se plasmó, digamos, es un soporte. La música será en un audio digital. Ese audio que escuchamos. El audio no es arte, sino lo que está pasando en ese audio. Un cuadro no es arte en sí mismo, sino lo que está pasando dentro del cuadro, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a otro punto importante también, que es el siguiente. Antes hablamos en el, digamos, en el casillero rojo sobre las reglas. Cuando elegimos música, pintura, lo que sea, hablamos de reglas de cómo combinar sonidos, cómo combinar la luz, etcétera. Pero, digamos, la obra solamente puede entenderse, una obra, ¿no?, de arte, puede ser entendida solamente a partir de un universo de reglas preexistentes. Por ejemplo, una foto donde se recorta la cabeza al modelo podría no entenderse justamente porque existen reglas de composición. O sea, las reglas de composición dicen que la persona tiene que estar encuadrada, tiene que estar dentro de la regla de los tercios, etcétera. Por ejemplo, en la fotografía, si le corto la cabeza, digamos, esas reglas dirían que la regla dice qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Es decir, qué es lo posible dentro de la fotografía. Si le corto la cabeza, estoy fuera de la regla. Es decir, son categorías, las reglas mentales estables que nos condicionan nuestra experiencia a la hora de apreciar la obra. Cuando nosotros nos paramos frente a una obra de pintura o frente a una obra, por ejemplo, de música, escuchamos una obra de música, tenemos reglas en la cabeza que nos permiten a nosotros entender y apreciar esa obra. Esas son las reglas que nos referíamos al principio. Son como categorías a priori, que sin esas categorías no es posible entender, tener una experiencia de esa obra. Esto decía muy bien Kant, hablaba de esto. Bueno, una característica del arte, ahora vamos a ver más allá de las reglas que estábamos mencionando, es que expresa cosas, ¿no? El arte expresa cosas, ideas, emociones que se le imponen a la persona, al artista, que no están contenidas en la regla. Como dijimos antes, combinar sonidos al tuntún o dentro de una escala, por más que la regla me diga estas son las escalas, yo puedo combinarlos, pero digamos que en sí mismo no sea arte. Tiene más que ver el arte con el uso particular que yo le doy a esas reglas, ¿sí? ¿De qué manera las utilizo? ¿Cómo las combino? ¿Cómo las uso? En fotografía, por ejemplo, el modo creativo de componer una foto podría ser, ¿no? Digamos, hay reglas de composición, pero más allá de las reglas, a veces yo puedo trascender esas reglas o utilizarlas de una manera muy particular, que distinga mi estilo, mi manera de hacer fotos. Bien, ahí empieza a aparecer algo que no está contenido en la regla, por decirlo de alguna forma.
Otras veces, las características de la obra exigen reestructurar todo el universo de reglas persistentes para poder entenderla. Esto es muy interesante. Muchas veces pasa que una obra en sí misma, por la complejidad que tiene, las reglas que existían hasta el momento no permiten entenderlas, ¿sí? Cuestionan todas las reglas y esa misma obra en sí crea una nueva forma de reglas, ¿sí? Como pasó, por ejemplo, esto con Bach, el clave del bien temperado, ¿no? Las reglas no permiten en estos casos la experiencia de la obra. Es decir, si yo voy con las reglas que existen hasta el momento, cómo se entiende, y no puedo entenderla. Sino que esto pasa mucho también cuando vamos a otras culturas. Por ejemplo, nosotros tenemos un modo de sistema tonal dentro de la música, ¿no? Dividimos la música en tono, semitono. Ahora, cuando uno va a países árabes, por ejemplo, o música egipcia, pueden existir hasta cuartos de tono, o tonalidades intermedias en el medio. La división tonal es completamente diferente y por eso nos suena tan raro y nos cuesta tanto entender la música de ellos. Las reglas no permiten en estos casos, decíamos, la experiencia de la obra, sino que la obra instaura un conjunto de normas y reglas nuevas. Es decir, es una dialéctica. Las reglas nos permiten, digamos, también un poco utilizar para crear obras, pero también a la inversa, la obra de arte genera nuevas reglas. Esto es característico de los genios, como decíamos antes, por ejemplo, Bach. Instauran corrientes nuevas y generan saltos creativos que superan los recursos de comprensión de la época en la que se vive. Bueno, esto es bastante claro, me parece. Entonces la gran pregunta que tenemos es, ¿y el artista qué es entonces, ¿no? La persona. Hablamos de un montón de cosas, pero fíjense que el artista no lo nombramos. Tratamos de decir, bueno, que el arte se impone y demás, hablamos de los medios expresivos, hablamos de los instrumentos que se utilizan dentro de cada medio expresivo y hablamos de la producción final. Pero ¿y el artista entonces, la persona, qué pito toca en todo esto? Bueno, el artista es solo un medio, es un medio, vamos a ver ahora. Pero si es un medio, ¿quién lo comanda? Es la pregunta. ¿Comandado por quién? Bueno, acá viene la hipótesis quizás más difícil de digerir o de comprender. Por el arte. Quien comanda al artista es el arte. El arte hace uso del hombre y no el hombre el uso del arte. ¿Sí? El hombre hace uso quizás de determinadas áreas, de determinados instrumentos, pero no del arte. Porque si no, el hombre podría sentarse y elegir cuándo hacer arte y cuándo no. Y sin embargo, eso por lo general los artistas no le ocurre. Yo recuerdo a Borges en una entrevista que le hicieron, le preguntaron cómo iba su obra, si estaba escribiendo algo, y él, en vez de decir, sí, me senté a escribir, lo que dijo fue lo siguiente: un poema me está llamando, ¿no? Dice, lo estoy entreviendo a ese poema o ese cuento, todavía no sé qué va a ser. Es decir, él sintió la necesidad de hacer eso y lo estaba viendo si lo podía plasmar o no. Por eso decimos que el arte hace uso del hombre, se expresa a través del hombre y no al revés. Y esto es claro porque se expresa justamente a través de aquellos que son llamados justamente artistas. No se puede elegir ser artista, se elige la disciplina. Digo, yo puedo elegir, bueno, voy a ser fotógrafo, voy a ser músico. Ahora, no todos los músicos y todos los fotógrafos son artistas. Algunos simplemente sacan fotos, algunos simplemente reproducen obras, pero de ahí a ser artista, como dijimos antes, ¿no? Muchos tocan a Bach, pero no todos son Bach. Muchos tocan Mozart, partituras de Mozart, pero no son Mozart. Pero, pero que lo que se haga con, con eso sea arte es otra historia. Bueno, esto va un poco de la mano de lo que veníamos diciendo, ¿no? Digo, hay muchos músicos, muchos que tocan la guitarra, muchos que filman, pero de ahí, digo, por ejemplo, por hablar de cineastas, no todos son Hitchcock, no todos son Polanski, no todos son Tarkovsky, no todos son Kieslowski. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sí, hay muchos camarógrafos.
o directores de cine, pero de ahí a que hagan arte, bueno, hay una gran diferencia. Les dejo una frase de Bukowski. Bukowski dijo: no soy Shakespeare, pero puede ser que algún día ya no escriba más. Abstracto o de los otros. Siempre habrá dinero para putas y borrachos, hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no mucha poesía. Y esto va de la mano con, con el tema que hablábamos recién, ¿no? Hay muchos poetas, pero no mucha poesía, justamente, porque sentarse a escribir poesía o seguir las reglas de composición de un soneto, la métrica, etcétera, no necesariamente va a ser arte. Así que bueno, espero que les haya servido esto. Es mi visión del tema. Quizás no muchos la compartirán, y si quieren pueden dejar en los comentarios cuál es la suya. Me gustaría escuchar cuál es su visión, qué cosas fue la que más le gustó de esta mirada del arte, de esta filosofía del arte, si les parece útil, les parece práctica. Aquellos que son artistas, ¿qué piensan de esto? Háganmelo saber en los comentarios, así tenemos un feedback y podemos quizás ir puliendo un poquito más estas ideas. Así que bueno, si les gustó denle like, suscríbanse al canal y compártanlo con aquellas personas que crean que le pueda ser necesario. Un saludo de todo corazón y nos vemos en un próximo vídeo.